TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Mi nombre es Rosa Brizuela y me da muchísimo gusto saludarlos en La UNAM Responde, un espacio de TV UNAM en el que ponemos a la disposición de la sociedad en general el conocimiento y la experiencia de la universidad y los universitarios. Durante los próximos minutos y en las ocasiones que sea necesario estaremos aquí en este espacio para escuchar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes y además darles respuesta a través de nuestros distintos invitados, sea el tema. Este es un espacio de diálogo, es un espacio de vínculo para crear un contacto directo, como les decía, entre la sociedad y la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales, ya usted las conoce, Instagram, Facebook y Twitter, con el hashtag PrendeTVUNAM. Y también ponemos a su disposición números telefónicos que también están apareciendo en su pantalla, 5622-9328, 5622-9330 y 5424-0695. Asimismo, si usted tiene a la mano un teléfono celular, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del WhatsApp 55 23 16 19 71. Este es un espacio de diálogo y qué mejor manera de concretarlo que presentándole a nuestros invitados del día de hoy. En primer término, saludo al doctor Norman Wolf. Él es secretario particular del Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria. Bienvenido, Norman. Rosa, muchísimas gracias. Muchísimo que platicar en estos días de actividad, ¿verdad? Así es. Y también saludo enseguida al arquitecto Reinaldo Esperanza Castro. Él es académico de la Facultad de Arquitectura, brigadista, experto por ahí en temas relacionados con fenómenos naturales. De alguna manera. Bienvenido. Experto, la naturaleza nos hace. Exactamente. Hay que atender esas necesidades. Y un poquito socio, compañero de algunas batallas, también está con nosotros nuestro siguiente invitado, ingeniero Heriberto Esquivel Castellanos, de la División de Ingeniería Civil y Geomáticas de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Pues todos sabemos, hemos estado muy atentos a la información que se ha dado más recientemente a raíz del sismo del 19 de septiembre, que afectó buena parte de la Ciudad de México y algunos otros estados, pero días antes, el 7 de septiembre, se dio otro sismo que tuvo como epicentro, fue en Oaxaca, de 8.2 grados de magnitud, ahí en el Golfo de Tehuantepec. Y desde entonces la sociedad no ha estado moviéndose, han estado diferentes inquietudes por ahí en el aire que se han ido modificando con el paso del tiempo, porque día con día cambia esa sensibilidad, cambia esa realidad a través de cifras, a través de la percepción que tenemos. Y entonces pues hay mucho que hacer. La UNAM ha estado presente desde distintas instancias y parte de ese vínculo que hace es a través de la instancia en la que tú estás. Platícanos cuál es, digamos en términos muy generales, la presencia, la participación, el objetivo de la Universidad Nacional Autónoma de México ante estas emergencias. Bueno, Rosa, yo creo que lo podemos dividir en dos partes. La primera es todo lo que es antes de un evento como esta magnitud, que va desde los simulacros, la protección civil y la generación de esa conciencia o esa cultura ante cómo podemos responder en caso de una emergencia o de una situación de estas magnitudes. Obviamente no sabemos cuál va a ser el alcance, pero en la medida de lo posible tener y generar una cultura de la prevención, que va de la mano desde el macrosimulacro que tuvimos en Ciudad Universitaria y en todas las dependencias de la universidad. Esa yo creo que sería la primera parte. La segunda parte es, una vez que se da este suceso, bueno, ¿cómo reacciona la universidad? Pues la universidad reacciona en su conjunto. La universidad reacciona en el conjunto de todas sus dependencias, facultades, institutos, escuelas, como un ente articulado, y se realizan actividades que van desde las brigadas de rescate, las brigadas de búsqueda, las brigadas de atención y apoyo psicológico, la atención también para las mascotas que recibieron algún tipo de atención, la asesoría legal, los mapeos, toda la información para poder tener la ubicación exacta de los albergues, qué se necesita en los albergues, atención de fisioterapia o atención de servicios odontológicos, también la atención
Por ejemplo, las actividades culturales, también brigadas culturales, ya una vez que se establecieron los albergues, dar un apoyo en actividades culturales. Un apoyo emocional, claro. Apoyo emocional. También, por ejemplo, brigadas culturales que van más allá del hecho cultural, en la donación de las taquillas de los diversos eventos, tanto culturales, deportivos. Entonces, a lo que vamos es que la universidad responde de forma integral en todas sus áreas, en el ámbito de cada una de las facultades, dependencias, hay alguna aportación. Dice, la universidad reacciona, y yo agregaría, la universidad acciona justamente después del sismo que se suscitó en Oaxaca y que tuvo también afectaciones en Chiapas, pues una brigada de universitarios integrada por 7 estudiantes, 3 académicos y un trabajador de la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, participó Trabajo Social también, me parece, en esta brigada, van y realizan días después del sismo, un trabajo que no tiene que ver con ayuda material, como ya lo mencionabas, que son otra de las posibilidades de la universidad, sino que colaboran con conocimiento, con tranquilidad y un poco dando certidumbre a las personas que fueron afectadas. ¿Por qué no nos platican? Porque ustedes dos estuvieron ahí presentes en esta primera brigada allá en Oaxaca. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál es la realidad que se vive en Oaxaca particularmente? Mira, Rosa, abonando a lo que menciona el doctor Wolf, la universidad y todos los universitarios tenemos un deber constitucional de servicio social. La Facultad de Arquitectura, como todas las facultades de nuestra universidad, tienen una coordinación de servicio social y práctica profesional. En el caso específico de la facultad, se hacen brigadas permanentes. O sea, no fue una brigada de emergencia en el sentido porque fue inmediatamente después del sismo. Y no sabemos nunca cuándo va a ocurrir un sismo, pero hay gente que está trabajando todo el siempre. tiempo. O sea, en este caso fue un caso atípico por la inmediatez del acontecimiento. Sin embargo, nosotros tenemos un contacto directo con las comunidades a través de nuestra coordinadora de servicio social. Tenemos con Oaxaca, con Puebla, con la Ciudad de México, con toda la República en general. Para el caso específico, hubo una llamada de auxilio de la comunidad. ¿Para qué? Para atender a través de la técnica, de la experiencia de la construcción y hacer levantamiento inmediato de los daños. Eso fue en primera instancia lo que hicimos esta primera brigada. ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo participan? Es decir, platícanos un poquito la experiencia a partir de esta llamada que reciben. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo deciden quién va? ¿Cómo se organizan? ¿Y cómo trabajan estos días estando ahí en la comunidad? ¿En qué comunidad fue particularmente? En Ixtaltepec, Oaxaca. Muy bien. Esto fue a través justamente de la Facultad de Arquitectura que llegó, como decía Reinaldo, la solicitud de la comunidad para que pudiéramos apoyarlos viendo cuál era el estado que realmente guardaban las construcciones, la mayoría de ellas casa-habitación en esta comunidad. Fue a través, como decía, de arquitectura. Ellos nos invitan a la Facultad de Ingeniería para que desde nuestro punto de vista pudiéramos dar la opinión técnica del estado que guardaban estas construcciones. Se conformó este grupo de alumnos voluntarios que alzaron la mano, se les invitó de manera pues masiva a los alumnos de arquitectura para que pudieran asistir y los que levantaron la mano son los que acudieron. Se les dio previamente una capacitación en la Facultad de Arquitectura a través del ingeniero Josué Garduño, del arquitecto Reinaldo y de un servidor. Y ya en el sitio, cuando nos trasladamos, ahí obviamente había muchas inquietudes de qué revisar, cuáles eran los puntos a atacar, y sobre la marcha fuimos dándole una segunda capacitación a los alumnos para que pudieran realizar este trabajo de la mejor manera posible. No solamente es la parte técnica, sino también la parte social, porque las personas estaban muy inquietas de si podían seguir viviendo en sus viviendas, si tenían que desalojar, si se iban a caer, si se podían ser reestructuradas. Entonces es tanto la parte técnica como la parte social que tenemos que atacar de manera conjunta. Es en este sentido lo que mencionan, la parte integral de la Correcto. ayuda que se brinda a estas comunidades. Vamos a seguir platicando del trabajo y estos puntos que tuvieron que atacar ya que están en la zona de desastre. Hablábamos de esta ayuda que no se cuenta o que no es material, pero hablamos de esta ayuda que sí es material y hablamos, por ejemplo, de las toneladas que fueron recibidas en centros de acopio.
En total, del 20 al 28 de septiembre, 924 toneladas de ayuda que fueron distribuidas en distintas entidades. En la Ciudad de México, 131 toneladas, en Chiapas, 4.3 y en Oaxaca, 223.3 toneladas. Norman, me gustaría que me hablas cómo es esta ayuda, es decir, cómo se decide qué tipo de víveres de los que ya se recibieron están designados, cómo se colabora con cada uno de los estados, las necesidades que tienen en cada entidad, cómo se hace el traslado, la distribución, a quién se dirigen, cómo trabajan. Bueno, antes que nada hay que recordar que el esfuerzo del Centro de Acopio del Estadio Olímpico Universitario es un esfuerzo de los universitarios y de la sociedad civil. Entonces, los mismos alumnos, los trabajadores, los académicos, así como toda la sociedad civil, van al estadio universitario, al Estadio Olímpico Universitario, y aportan y apoyan con lo que ellos pueden, con las necesidades que ellos bien han tenido a determinar, y ellos nos ayudan llevando lo que tienen a la mano o lo que bien van y adquieren específicamente para este suceso. Entonces se llega al centro de acopio del Estadio Olímpico, se clasifica, se hace una clasificación por medicamentos, se hace una clasificación por herramientas, por víveres, enlatados, etcétera. Y posteriormente la misma sociedad civil, apoyada por transportes particulares o transportes de la universidad, la misma sociedad civil es la que dice, yo puedo apoyar transportando estos bienes y estos víveres a una comunidad específica que se ha determinado. En algunos otros elementos también tenemos la coordinación directa o el apoyo, han pedido el apoyo directamente y es cuando se vincula. Entonces, hay que recordar... Es por eso que está muy claro, además lo de las toneladas, en estas cuentas claras se menciona el número de viajes, por ejemplo, a la Ciudad de México 237 viajes, a Chiapas 3 viajes, a Oaxaca 42 viajes, pero está también Morelos, que hicieron 291 viajes y se entregaron 383 toneladas. Claro. Así funciona. Claro, y también es un ejercicio de transparencia de la universidad porque son recursos que la sociedad civil ha tenido a bien depositar su confianza en la universidad. Entonces somos depositarios de esa gran confianza para poder hacer llegar estos víveres y estos insumos a quien lo requiere en estos casos particulares, y es por eso que si nos dicen necesitamos hacer llegar herramientas o algún tipo de medicamento, alguna zona colapsada, un frente o algún albergue o algún centro de acopio adicional, pues se hace inmediatamente, ¿no? Entonces, efectivamente, han sido varios viajes a varios estados de la República y con el total de las 924 toneladas. O sea, una buena cantidad de ayuda material. Y volviendo a esta ayuda inmaterial, tanto en Chiapas como en Oaxaca, la realidad es otra, distinta, creo, a la que se vivió en la Ciudad de México. Desde el momento en el que salimos a las calles, aquí hablamos de edificios colapsados, de estructuras dañadas, multifamiliares, cosas que no son habituales en estas comunidades, y me gustaría que me hablaran, no sé quién de los dos o los dos, de dos cosas muy particulares. De la historia de la construcción, es decir, cuáles son las peculiaridades que tienen estas construcciones y cuál fue estos puntos a atacar en cuanto llegaron a esta comunidad ahí en Oaxaca. Mira, efectivamente, con el primer sismo ya el ambiente se tornaba difícil, y las comunidades en las que la brigada estuvo presente, que fueron particularmente 4, que son Juchitán de Zaragoza, el municipio del Espinal, el municipio de Ixtepec, y en donde fue nuestra sede, que fue Asunción Ixtaltepec, pues el panorama era sumamente difícil. Se colapsó un altísimo porcentaje de las viviendas, un altísimo quedó en daño parcial o total, y en menor medida fue los daños menores, ¿no? Esto fue de forma inmediata, sí, es decir, a raíz del sismo del 7 de septiembre. Del 7, cuando en la Ciudad de México... nos despertó en un momento. Sí, dormimos tranquilos porque creímos que no había sucedido nada y despertamos con esta terrible noticia que justamente en Oaxaca y Chiapas habían concentrado los principales daños. El panorama se transforma una semana después, pues el daño y las acciones específicas que estaban concentradas en 2 estados ahora tienen que ser para 6 estados. Con respecto a tu pregunta específica, ¿qué tiene que ver la historia de la construcción con los daños? He escuchado mucho en estas 2 semanas preocupación por parte de la comunidad cultural, arquitectos, de la comunidad universitaria,
¿qué va a pasar con las construcciones patrimoniales? ¿A qué se refiere el patrimonio? Todo aquello que tenga una herencia, un vínculo con el pasado, es decir, construcciones ancestrales, construcciones hechas en adobe, en el caso de la vivienda, o en el caso de arquitectura oficial, templos, palacios municipales. Son construcciones que están hechas sin acero y sin cemento. El concreto armado es un material del siglo XX, es la llamada piedra del siglo XX, que no se conoce y no se conoció en estas comunidades hasta el siglo pasado. Por lo tanto, muchos de los daños fueron ocasionados por la falta de confinamiento, ¿no?, de elementos estructurales específicos. Tú tienes por ahí algunas herramientas que nos van a ayudar a entender mejor de qué nos está hablando Reinaldo. Correcto. Hablaba Reinaldo justamente del confinamiento de las estructuras. Estamos acostumbrados en muchas regiones de México que se construyen muros de mampostería, puede ser, como decía Reinaldo, de adobe o de tabique rojo recocido principalmente, pero únicamente ligadas con algún mortero sin ningún refuerzo de acero. En este momento tengo aquí en mis manos un elemento de acero muy sencillo, hecho con algunas varillas y reforzado perimetralmente para garantizar que los esfuerzos a los que está sometido un elemento puedan repartirse y no puedan dañar los demás elementos. Si hubieran tenido muchas de las estructuras en México estos sencillos elementos, tanto de manera horizontal para desplantar los muros de mampostería, como de manera vertical en sus extremos para confinar los movimientos, sobre todo laterales por sismos, y finalmente en la parte superior de los muros para cerrarlos, realmente estaríamos hablando de otra historia, un número muy menor de edificaciones colapsadas. Estamos hablando que en estos lugares que tuvimos la oportunidad de ir, son estructuras de prácticamente la totalidad de un solo nivel, y aún así tuvieron daños precisamente por la falta de estos elementos. No solamente estos errores constructivos encontramos, algunos otros, como la falta de unión en los pocos casos que encontramos estos elementos entre los elementos verticales y horizontales, lo que hizo que en el sismo se desplazaran unos con otros y colapsaran. No había una ligación entre ellos. Y otro problema también que encontramos en la zona fueron el tipo de materiales para construir los concretos. El concreto está formado por 4 elementos principalmente, que es el cemento, un polvito gris que conocemos, agua, grava y arena. Las gravas y las arenas son extraídas principalmente en esta zona de ríos. Estas son prácticamente redondas, son muy lisas, como esta taza que tenemos aquí. Quiere decir que la pasta de cemento, agua, no va a pegar en ellas, y se evidenció mucho en los sismos. Veíamos lugares donde perfectamente se veía cómo una grava dejó el hueco en el concreto por falta de adherencia a ellos. Y además de esto, en algunas ocasiones encontramos concretos de muy mala calidad que prácticamente con la mano los podíamos ir desgregando. Entonces encontramos, aparte de la parte histórica, la parte constructiva, algunos errores que se pudieron haber evitado y reducir el número de afectaciones y de lesionados muertos. ¿Esos errores tienen que ver en su mayoría con usos y costumbres así tal cual, o tiene que ver con falta de conocimiento? ¿Por qué se lleva a cabo este tipo de construcciones, particularmente en todas las comunidades de estos estados? Efectivamente es ambos. Tradicionalmente, ahorita va a ahondar más Reinaldo, el tipo de construcciones que se hacen es algo que es muy difícil de romper esa inercia que se tiene. Incluso en uno de los puntos que paramos, estaban unos albañiles trabajando, les hicimos notar algunas cuestiones que veíamos. Algunas observaciones. Y prácticamente no nos hicieron mucho caso, porque ellos iban a construir como estaban ellos acostumbrados. Y la otra es la falta de capacidad que tienen algunas personas que hacen tanto por autoconstrucción como aquellas que se dedican ya como profesión a hacer este tipo de casas, sobre todo, no tienen la suficiente capacitación como para poder hacerlo de una manera correcta en muchos de los casos. Vamos a poner, terminemos con la idea. Sí, para redondear la idea de Heriberto,
No había habido un sismo de esta magnitud en 100 años, o sea, irregistrable menos. O sea, se pueden registrar en el siglo XX, aparte de estos últimos dos acontecimientos, el 85, el sismo del Ángel, conocido porque se cayó la columna del 57, y el sismo de Madero, que justamente fue el 11 de junio, en junio de 1911. Cuando Madero entró triunfal a la Ciudad de México. La idea más reciente que tenemos de sismo, evidentemente, es 1985. Claro. Entonces, digo, sumado esto a las tradiciones, construcción, a las usos y costumbres. A los usos y costumbres en la construcción de las viviendas, no puede haber culpables. Es decir, solo la naturaleza nos enseña y nos hace mejorar, el caso específico de la Ciudad de México, los reglamentos y las maneras de construir. Justamente es que estoy leyendo esta pregunta de Jaime Balbuena y nos dice, ¿qué posibilidad hay de que se exija al gobierno la instrucción obligada de primeros auxilios en escuelas y empresas? Y otra tiene que ver con esta necesidad o obligación de iniciarse la educación de protección civil desde niños con la acción cívica y reforzarse hasta el bachillerato. En todos los sentidos, normalmente. Yo creo que es un tema que a la generación que le tocó el sismo del 85 a esta fecha es una generación que evidentemente tiene una preparación diferente cuando éramos niños y hemos ido creciendo, ¿no? Entonces, la educación en materia de protección civil no únicamente es para los niños, es también para los adultos, para los mayores, porque llegan a un sismo como el que acabamos de vivir y tal vez tampoco saben cómo reaccionar. Entonces puede ser una paradoja y tal vez los más jóvenes han crecido más en esta cultura de la protección civil, han estado más expuestos al tema que un adulto cuando vivió el 85 y ahora vuelve a vivir Entonces sí hay una discrepancia en lo que las generaciones van aprendiendo, pero definitivamente es un tema que se debe explorar, es un tema que se debe, que debe estar en las escuelas y en todos los niveles. Hay una pregunta de Laura Duarte y dice, ¿debe incrementarse la formación de recursos humanos y la creación de carreras profesionales y técnicas sobre protección civil? Responde. De acuerdo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la protección civil no es nada más una actividad o es algo que deba estar particularizada en alguna carrera. Debe haber una formación matricial a lo largo de todas las carreras, desde la formación en recursos humanos, en las ingenierías, en las arquitecturas, en el derecho, en todas yo creo debe implementarse. Y lo ligo directamente con los testimonios de algunos estudiantes universitarios de arquitectura, me parece, y más bien de arquitectura sí, y me parece que alguno de ingeniería, que decía que justamente el haber participado en distintas brigadas, y uno de ellos era en Oaxaca, les daba otra perspectiva de lo que es la carrera de arquitectura que estaban estudiando, porque, dice, en la carrera o en la licenciatura, pues evidentemente nos enseñan a cómo construir, pero nunca nos enfrentamos, o muy pocas veces, nos enfrentamos a cuando estas estructuras ya no están funcionando del todo, y entonces esta es una oportunidad para aprender bien, a hacer bien las cosas. Entonces, en este sentido, esta es un poco la experiencia que vivieron o que tuvieron los estudiantes que asistieron a la brigada. Sí, correcto. Bueno, cabe resaltar que también posterior al sismo del 19 de septiembre de este año, también se han continuado con las brigadas, no solamente en estos lugares que ya Reinaldo comentó, sino también de manera muy exhaustiva en la Ciudad de México, con alumnos de las dos dependencias de arquitectura y de ingeniería, revisando las estructuras. En este caso no solo casas habitación, sino también algunos otros como hospitales y escuelas, entre otros. Y efectivamente es una escuela más para los alumnos, ya que en vivo pueden ver toda la problemática que se puede generar por algunos errores constructivos o por algunas cuestiones fortuitas, porque como decía Reinaldo, no todo es errores de alguna parte, sino también cuestiones fortuitas en algunos de los casos. Y los alumnos han tenido esta oportunidad de presenciar en vivo las estructuras, cómo están construidas, las que están bien construidas, por qué resistieron, las que estaban mal construidas, los motivos por los cuales fallaron. La mayoría de
de ellas estructuras de primeros pisos, planta baja y primeros pisos, por el tipo de onda que incidió en la Ciudad de México y bueno, también en otras localidades. Sí, es una manera de enfrentarse a esa realidad que pocas veces se ve en la academia. Aquí Perla Hernández nos pregunta si continúan activas las brigadas de arquitectura e ingeniería de la UNAM. ¿Y dónde? Sí, en la página de la Facultad de Arquitectura, arquitectura.unam.mx, hay un link que justamente te envía al registro de vivienda. Hay que resaltar que en los últimos 15 días la facultad, y eso lo celebro, toda la comunidad, profesores, estudiantes, trabajadores, se inscribieron en estas brigadas que justamente Protección Civil nos dio la capacitación inmediata. Eran conferencias todos los días en nuestro teatro principal, el Carlos Lazo, y hubo una respuesta extraordinaria por parte de la comunidad. Durante estos 15 días se recibieron más de 11,000 solicitudes, de las cuales estamos a punto de terminar ya con esta primera inspección. Sé que hubo también un cierre al sistema, seguramente habrá en los próximos días un segundo. Ya que esté organizado, sí, ya que esté organizada toda esta información, porque cabe resaltar también que no todas las 11,000 solicitudes tenían un daño severo, ¿no? Muchos de ellos era algún desprendimiento de material, pero ¿Cómo podemos entender este tipo de participación? La primera instancia, como ya lo veíamos, nos lo platicabas, es un poco de reacción e ir al lugar para ver qué está sucediendo, y entonces se realizan estas visitas. ¿Y cuáles son los pasos siguientes? ¿Cómo se le da seguimiento, en este caso en particular, por ejemplo, a la comunidad oaxaqueña? Mira, nosotros como universitarios, como brigadistas, y con esta intención inmediata de tener una inspección, pudimos lograr una visión general del acontecimiento, ¿no? De los sucesos. Sin embargo, cabe resaltar que para hacer un dictamen estructural no basta con las manos ni siquiera de un arquitecto o ingeniero titulado. Esta es una figura jurídica distinta, que es un corresponsable de estructuras o un director responsable de obra. Esto es en el caso específico ya de que la estructura cuando hay un daño evidente, dañado y evidente. Y en el caso de Oaxaca se tendrá que hacer una reconstrucción en muchos sitios desde cero. Sí, lo cual nos alerta un poco, porque no significa que ya pasó el estado de emergencia, sino que efectivamente hay una ayuda que se debe seguir brindando, y para esto estos registros y estas brigadas que se van a seguir dando. Norman, ¿en qué otros sentidos? Porque la actividad continúa. Aquí en particular nos pedían la página, es la página de arquitectura, es www.arquitectura.unam.mx. También el Instituto de Ingeniería realiza todavía brigadas de revisión de daños y también funciona como centro de acopio. En la Facultad de Derecho, en derecho.unam.mx, asesoría, se da asesoría para todos aquellos que así lo requieren, pero hay otras muchas instancias, muchos grupos universitarios que están todavía activos, participando e interesados en reconstruir, que es una de las etapas más importantes y que no será a corto plazo. Exactamente, las facultades siguen brindando todo tipo de apoyos, cada facultad es experta en algo. Entonces, en el ámbito de experiencia y en esas áreas que tienen muy bien identificadas, las facultades, los institutos y las escuelas seguirán apoyando como las mismas facultades se vayan poniendo de acuerdo, cómo se puedan organizar. Incluso a la fecha todavía hay centros de acopio que están abiertos, que siguen operando. Y esto va de la mano con el regreso a la actividad, digamos, de las actividades universitarias, ¿no? Se va de manera paralela. Efectivamente, sigue funcionando como centro de acopio la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la FES Cuautitlán, la FES Aragón y la FES Zaragoza en distintos horarios. Si los buscan ahí en sus redes sociales, Facebook, prácticamente ahí están todos los detalles de horarios, días en los que siguen recibiendo ayuda. Y al igual que las brigadas, ¿no? Las brigadas de apoyo psicológico, las brigadas de apoyo, las brigadas culturales, todas estas brigadas, si bien, como bien mencionabas, o sea, ahorita empieza el segundo momento en el cual es un diferente tipo de apoyo, necesario y continuo.
entonces las brigadas van a seguir operando hasta que se requiera. Necesario. Continúa una de las preguntas que tenemos por aquí de Imelda Díaz. Nos dice, ¿qué participación tienen los especialistas de la UNAM en la implementación de normas de seguridad para la construcción de viviendas seguras? Okay. Actualmente está en revisión y algunas ya están a punto de salir, como es la revisión del reglamento de construcción y sus normas técnicas complementarias. Esto se hace a través de un grupo de expertos que se reúnen de manera colegiada dentro del ámbito de su expertez para poder realizar estas revisiones y realizar las modificaciones pertinentes. Esto se hace cada que se requiere o con cierta periodicidad dependiendo del caso. Normalmente los sismos grandes son un examen no solo para las estructuras, sino también para todos los reglamentos, las normas, etcétera, para poder ver si cumplieron realmente la expectativa de para lo que fueron creadas. Aquí algo que cabe resaltar es que este reglamento de construcción del Distrito Federal realmente consideramos que ha funcionado bien. Si nos remontamos al sismo del 85, nos damos cuenta que muchas estructuras colapsaron sin previo aviso y por eso la gran cantidad de personas que fallecieron o tuvieron que ser rescatadas en los diferentes inmuebles. A diferencia de este sismo, que vemos que el colapso de las mismas no fue tan grande y en algunos casos dio tiempo para que pudieran evacuar. El colapso fue posterior. Las estructuras se diseñan precisamente, el primer punto es para que resistan y el segundo punto es para que en dado caso de que van a fallar, nos avisen que están fallando y dar tiempo a evacuar. Y lo que nunca queremos llegar es a su colapso inmediato, una falla frágil que no nos dé tiempo de actuar. Y en este sentido, el reglamento de construcción que aún está vigente ha pasado una buena prueba en este sentido. Y obviamente los expertos en cada una de sus áreas van a ir revisando todo el material para poder hacer las recomendaciones y los cambios pertinentes. Antes de hacerte una pregunta, aquí nos pregunta José Luis Godoy, ¿quién autoriza las licencias de construcción, particularmente en Benito Juárez? ¿Alguien sabe o cómo se lleva a cabo esta autorización? Cada delegación tiene sus protocolos para poder otorgarlo, aunque hay algunos lineamientos generales. Entre ellos, bueno, es contar con toda la parte de estudios técnicos, con el proyecto arquitectónico y con todos los demás proyectos que se tengan que elaborar dependiendo de la magnitud del proyecto. Una vez que se tiene todo esto, se debe de registrar y obtener, en su caso, la aprobación de la obra. Retomando lo que nos decías, que las construcciones están hechas para aguantar y que no colapsen de manera inmediata, tiene mucho que ver quizá con la situación que estamos viviendo. Han pasado 2 semanas del sismo prácticamente de aquí, de la Ciudad de México, y casi un mes del de Oaxaca y Chiapas, y quizá nos causa un poco de incertidumbre porque aún vemos edificios acordonados, vemos algunos edificios que todavía no están siendo habitados, vemos gente en casas de campañas fuera, y entonces causa un poco de certidumbre, pero me parece importante dar su opinión en este sentido porque es justamente para prevenir. Correcto. Ciertamente. Así es. Y en este sentido de prevenir, Norman, me gustaría que me platicaras, lo decías al inicio del programa, de este trabajo constante y previo que se hace con las distintas instituciones. El CENAPRED es uno, el Servicio Sismológico Nacional es otro. ¿Cómo se trabaja previamente para que se pueda actuar, reaccionar y accionar a raíz de una emergencia, cualquiera que sea esta? Pues en primera instancia son los protocolos que se deben seguir ante cierta situación. Y otra, como lo mencionabas al inicio, son los simulacros. En todas las dependencias universitarias se realizan los simulacros, tanto en las divisiones de estudios profesionales, educación continua, posgrado, y el ejemplo más claro fue el macrosimulacro que tuvimos el mismo día 19. 2 horas antes. 2 horas antes. Y nos pregunta también por aquí José Luis Cruz si debe iniciarse la educación de protección tanto en bachillerato, pero además debe establecerse como obligatoria en servicio de protección civil. Nos pregunta su opinión.
En mi opinión sería que sí, claro, es necesaria, dadas las circunstancias en las que vivimos en la Ciudad de México, y debe adecuarse a los protocolos que hay en cada entidad. Hay algunas áreas en las que los riesgos hidrometeorológicos son diferentes. Entonces no podemos tener el mismo protocolo, la misma forma de reaccionar en la Ciudad de México que en la costa. Entonces obviamente deben adecuarse a las condiciones, a los riesgos existentes. Y hablando de un caso particular, nos dice, si tengo una fisura en mi edificio y con el paso del tiempo se traspasa la luz, tengo que llamar a Protección Civil forzosamente para que revise mi inmueble, o a quién más puede pedir ayuda. Sí, totalmente. En la facultad, en la página de la Facultad de Arquitectura, ahí están los vínculos con la Sociedad de Arquitectos y de Ingenieros para que se pida esta revisión, porque efectivamente tienen un poquito de trabajo acumulado, Sí. pero deben tener paciencia siempre y cuando todos. no sea urgente. Algo nada más que cabe resaltar es que si vemos una fisura, no forzosamente estamos hablando de un daño. Podemos hablar que algunas de ellas son ocasionadas únicamente en el recubrimiento que tienen algunos muros o algunos otros elementos estructurales. Y la mejor manera de poder determinar si únicamente es en estos recubrimientos es quitar un poco del material con un cincel, un martillo, con un desarmador, para verificar si únicamente se encontraba en este recubrimiento o si ya traspasó al elemento que puede ser un muro de tabique rojo recocido, de bloc o de algún otro material. Y en este caso también hay que ver la posición de esas fisuras. Normalmente cuando las encontramos de manera horizontal o de manera vertical nos representan un menor riesgo. Cuando las encontramos de manera inclinada a 45 grados más menos, estamos hablando que representan un mayor riesgo. Y obviamente cuando ya pasan de un lado al otro, que las podemos observar por ambas caras, es un riesgo mayor. Sobre todo hay que ver qué tanta apertura tiene. Las que son muy pequeñas, como un cabello humano, realmente son fisuras muy pequeñas que no representan riesgo. Pero aquellas que ya podemos ver hacia el otro lado, la luz, y entre más grande sea, obviamente es mayor el riesgo. Pero también cabe destacar que no todos los muros son de carga, por lo tanto, no todos los muros representan un riesgo. Los muros de carga, obviamente, si se debilitan, ponen en riesgo a la totalidad de la estructura. Un muro que únicamente es divisorio, que no está cargando al resto de la estructura, muy fácilmente se puede reemplazar las piezas para que tengamos una mayor certidumbre de que no va a caer, pero aunque caiga, no va a representar un riesgo a la estructura, sí a las personas, a los muebles y a otros objetos que puedan tener ahí. Pero obviamente hay que tener esto siempre en cuenta, la opinión de un experto, tanto de las facultades como de los colegios de arquitectos o de ingenieros, que nos pueden apoyar determinando el riesgo de cada una de estas anomalías que encontramos en nuestra casa. Y siempre hay que darle seguimiento. Si una pequeña fisura la encontramos, hay que marcar los extremos de dónde empieza a dónde termina y ponerles una fecha. Lo marcamos con un plumón, con un lápiz, sí, y le ponemos la fecha. Si con el tiempo van progresando, quiere decir que ese daño está continuando. Si ahí se detiene, quiere decir que solamente fue momentáneo y que no está habiendo un riesgo mayor. Pero repito, todo esto es algo que podemos hacer de manera casera, pero siempre debemos que tener la opinión de un experto. Siempre es importante una segunda opinión y estar muy atentos. La observación es indispensable. A raíz de todo esto que nos platicas, ¿cómo se llevan a cabo las siguientes etapas? Después de esta primera brigada que se llevó a cabo en esta comunidad y que el diagnóstico no es positivo por la cantidad de inmuebles afectados, dañados parcial o totalmente, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es la experiencia o el trabajo, la siguiente línea de estas brigadas que participan, porque regresan y no es que se haya terminado ahí el trabajo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es en lo que están pensando y qué es en lo que trabajan? Mira, particularmente en el caso de la Facultad de Arquitectura, y cada entidad de nuestra institución tendrá acciones específicas, se ha creado un comité de enlace a través de nuestra coordinación de servicio social para ir a todos estos municipios de los estados que no están cercanos a la Ciudad de México a brindar esta ayuda específica. Hay un comité técnico y un comité operativo. Te puedo comentar que las 5 áreas de conocimiento de la facultad, que son tecnología, proyectos, extensión universitaria, teoría, historia, investigación y medio ambiente,
sumado a los 16 talleres que conforman nuestra entidad académica, están sumados a los proyectos de reconstrucción. Es decir, toda la comunidad quiere apoyar, quiere hacerlo de manera inmediata. Y también quiero comentar que las disciplinas de arquitectura, de paisaje, de urbanismo y de diseño industrial, que son también 3 de nuestras licenciaturas, están ya prestos para iniciar proyectos específicos. En el caso de Oaxaca, y seguramente lo encontraremos también en las distintas entidades, que es apoyo técnico, es decir, ir a las comunidades a dar capacitación a la población, vivienda emergente, revisar los daños en los sistemas ambientales ocasionados por la remoción de los escombros que se han llevado particularmente a las riberas de los ríos. El tema también importantísimo del patrimonio, es decir, hay proyectos específicos para atender particularmente las zonas históricas y desde luego la de mayor emergencia, que es el tema de la vivienda. Nosotros en la facultad tenemos un laboratorio que, insisto, no es que se accione cuando hay una emergencia, es un laboratorio permanente, laboratorio de vivienda, que está en manos de verdaderos expertos que tuvieron que ver con la reconstrucción en el sismo del 85 y que justamente estamos ya preparando las rutas para comenzar ya con la reconstrucción. Nos pregunta aquí particularmente a raíz de lo que hemos platicado en la primera parte de este programa, si ustedes proponen entonces la eliminación de adobe en las viviendas. No. Eso, ya estoy de acuerdo con el ingeniero, eso es raro en el gremio de la construcción. No se debe eliminar. Insisto, y como lo dije hace un momento, son procesos constructivos que van ligados a los procesos sociales. Respetando las diferencias. Respetando las diferencias, desde luego estos acontecimientos sísmicos nos hacen cada vez más mejorar las condiciones de habitabilidad. No tienen por qué desaparecer estos materiales ni estos sistemas, pero tienen que progresar. O sea, siendo yo... Algo hay que aprender de lo vivido. Sí, y lo digo a título personal, yo soy patrimonialista, pero hay más futuro que pasado. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, si esta vivienda se puede interactuar con sistemas contemporáneos, con el acero, conservando desde luego las cualidades térmicas del adobe, de la madera, desde luego la particularidad estética y ese vínculo con la herencia que nuestros pueblos ancestrales tienen, bienvenidas todas las aportaciones. Entonces, respondiendo específicamente, no tiene por qué desaparecer, pero los expertos, los constructores, tenemos que sentarnos a reflexionar y no verlo desde la academia ni desde la gran metrópoli como la casa de tierra como museo, ¿no? Porque muy poco porcentaje de la población, al menos de la que nosotros vimos, habitaba en la casa de tierra. Era la casa que había sido del abuelo, la conservaban como tal, era una bodega, pero la gente, incluso la más pobre, tenía por lo menos un cuarto hecho de concreto, ¿no? Con una losa. Esto es un tema aspiracional y que tiene que ver también con la vivienda progresiva y la autoconstrucción de nuestro país. Entonces es ahorita cuando los constructores tenemos que poner las manos en el fuego y revisar, ¿no? Una opinión muy importante ha venido además de un patrimonialista, porque son hechos que se tienen que considerar. Y aunando con lo que dice Reinaldo, gran parte de la vivienda en México se hace por autoconstrucción y parte de lo que han hecho tanto la Facultad de Ingeniería como Arquitectura junto con CEMEX fue crear un material que lo muestro en este momento, espero que ahí no brille, es el Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, que retoma buena parte de lo que comentamos aquí, que son las mamposterías, tanto tradicionales de adobe, de tabique rojo recocido y algunos otros materiales un poco más modernos como el block. Pero este manual capacita a las personas que se van a dedicar a la autoconstrucción precisamente a seguir
algunas prácticas correctas para su construcción o durante su construcción. Y también, como comenta Reinaldo, la autoconstrucción nos indica que las personas tienen a veces la necesidad de ir progresando su vivienda. Y este manual, en las últimas páginas, déjenme abrirlo un poco, muestra justamente una casa progresiva que inicia siendo de una sola recámara, va progresando a 2 y hasta 3 recámaras. En una sola planta. En una sola planta, así es. Y bueno, este manual nos lleva a capacitar desde lo que es la preparación del terreno, cómo hacer una buena cimentación, cómo realizar bien la construcción de cada uno de los elementos estructurales, que estamos hablando de los castillos, de las dalas, de las losas, de cómo hacer los pisos, puertas, escaleras en un momento dado para construcciones de 2 niveles, cómo hacer reparaciones, cómo impermeabilizar la vivienda. Entonces es un material que, respondiendo un poquito a esta pregunta y una anterior, de qué están haciendo las dependencias universitarias, es también la capacitación a las personas. Y aunado a esto, se tiene también un curso en línea, que esto va dirigido a cualquier persona que quiera adentrarse a lo que es la autoconstrucción. Es un material muy sencillo que han preparado académicos de la Facultad de Ingeniería, dirigidos por el ingeniero Ernesto Mendoza Sánchez, quien tiene un programa en esta misma casa que se llama Ingeniería en Marcha en Radio UNAM, en el 860 AM, que va dando alguna serie de indicaciones y va mostrando cómo se deben hacer cada uno de estos procesos que ya mostré. La página es me parece que incluso va a aparecer, es www.ingeniería.unam.mx, como autoconstruir tu vivienda.php. Este material no solamente está destinado al autoconstructor, sino también a aquel que se quiere certificar. Es un material que le brinda una gran capacitación para que pueda obtener esa certificación en autoconstrucción. Heriberto, ¿nos repites la página, por favor? Claro que sí, es www.minería.unam.mx, como-tu-vivienda.php. Y el manual de autoconstrucción, creo que omití decirlo, también debe de estar apareciendo en pantalla. Se encuentra en la página de internet www.enmarcha.unam.mx. A disposición de todos, como bien dices, aunque no sea alguien que se vaya a dedicar a eso, hay tips y conceptos que debemos tomar en cuenta. Todos quienes habitamos, quienes compramos, quienes rentamos, quienes estamos en un lugar como este. Y en Más sobre Oaxaca y Chiapas nos preguntan si las casas que resistieron son ahora vulnerables. Hay de todo. Muchas de ellas sí. Insisto, tendría que hacerse un dictamen para revisar cuál de ellos tienen los daños que ya el ingeniero comentaba. Desde luego muchas quedaron vulneradas. Y ahora nos preguntan también si en la UNAM existe un manual de emergencia sobre desastres naturales. Aquí yo quería hacer desde hace rato acentuar la intervención de Norman acerca de la profesionalización de la protección civil. En la Facultad de Arquitectura tenemos un diplomado de 120 horas en protección civil que lo da nuestra División de Educación Continua, y que dicho sea de paso es un éxito, y que dicho sea de paso, después de estos sismos hay cola para tomar este diplomado. Y justamente es pues para tener una conciencia de la prevención, no solo de los sismos. Vivimos en una zona afectada por distintos fenómenos, ¿no? Sísmicos, huracanes en el sureste. Entonces, convendría que la población se acercara, y sobre todo los que están vinculados al tema de la construcción, a este diplomado. Y abonando también a lo que mencionaba Heriberto, en la facultad también tenemos cursos para albañiles. Esto es algo novedoso, que ha sido todo un éxito, que ha sido promovido desde nuestra División de Educación Continua, y que también tiene una importancia mayúscula, porque los albañiles son nuestras manos, son las manos de los profesionales.
son no los se que trata de fincar responsabilidades, pero No. son ellos quienes están ahí, No, que no, mejor que estén capacitados. que estén altamente capacitados estos lamentables acontecimientos que nos sirvan justamente para profesionalizar también a nuestros obreros. El obrero en México particularmente es por tradición. El hijo del herrero es herrero, el hijo del albañil es albañil, pero no hay una capacitación técnica. Es decir, y sí la hay, ojo, no quiero ser fatalista, porque sí lo hay, lo tiene la SEB, lo tiene distintas La Cámara universidades. Mexicana de la Industria de la Construcción tiene también una capacitación. Lo que no hay es la cultura de asistir a estos eventos. Muchos de los albañiles me decían, oye, ya entendí el plano, ahora sí. Ya sé que este muro está cargando y este no. Normalmente reciben la instrucción, un muro de 10 y levántalo. Dice, pero este carga, entonces si después lo quito no pasa nada. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es una grandísima oportunidad para que la academia, la profesión y el gremio de la construcción en general, a través de los obreros, nos unamos para mejorar las condiciones de habitabilidad de la nación entera. Es una responsabilidad de todos, en beneficio de todos. Nos preguntan aquí cómo se transparenta la entrega de recursos que llegan a los centros de acopio. Justamente a inicio de esta semana se están haciendo unas visitas de seguimiento a todos registros que tenemos del centro de acopio donde se mandaron víveres, donde se mandaron herramientas. Se están realizando estos seguimientos. Ya se hizo un primer caso la semana anterior y ahorita lo estamos retomando nuevamente. Y a todos los registros que tenemos del centro de acopio de aquellos particulares o de aquellas empresas que prestaron algún vehículo para poder transportar medicinas, herramientas, víveres, y estamos haciendo seguimientos tanto vía telefónica como presenciales. ¿Cómo va cambiando este tipo de ayuda conforme van pasando los días y el tipo de lugar a donde se dirigen? Bueno, pues hay varios tipos de ayuda. Primero puede ser que hayan llegado algún tipo de recursos a algún albergue o algún centro de acopio. Entonces, en los albergues, probablemente en cuanto se den aquellas declaratorias que ya no es habitable ese espacio o esa vivienda, entonces esa población o se volverá en permanente en ese albergue durante algún periodo o podrá ir en aumento. Entonces los requerimientos evidentemente van a aumentar. También hay albergues que fueron específicamente instalados para brigadistas, hay albergues que son instalados para la población que resultó vulnerada, entonces los requerimientos van a ir cambiando conforme vaya cambiando la población de los albergues. Y esto es estando en contacto directo con los afectados. Y va cambiando día a día. También tenemos conocimiento de ciertos centros de acopio ya han ido cerrando, ya han ido cambiando las características, entonces es un monitoreo constante y diario. Y aquí me parece importante también resaltar, Norman, todo este trabajo que se hace desde la multidisciplina. Claro. ¿Cómo se hace toda esta colaboración desde la universidad? ¿Cómo trabajan de manera interna? Pues la universidad es algo maravilloso porque todas las facultades se van engranando en uno solo. Entonces, prácticamente de manera natural. Es algo natural, obviamente hay coordinación, pero es algo que la misma comunidad se va engranando y dicen, tenemos un albergue en tal localidad o en tal frente, y van los alumnos, van los profesores, van las brigadas estructuralistas y van acompañadas de brigadas de cultura, van acompañadas de brigadas para apoyo psicológico. Entonces se van engranando prácticamente de forma natural. Entonces el apoyo de la estructura va acompañada siempre de algo adicional que, como decían, son apoyos materiales, pero también lo inmaterial es palpable. Sí, claro. Y además, importantísimo, dados estos momentos de estrés, de incertidumbre, y en esta etapa en la que ya resulta casi urgente volver a una normalidad que no será la misma, evidentemente, de antes del 19 de septiembre. Nos pregunta aquí Ramón Páez que por qué la Torre Latinoamericana ha resistido varios sismos y por qué no exigir edificios nuevos que se hagan con esta misma mecánica. Bueno, volvemos a lo mismo. Lo que está bien diseñado desde su concepción va a durar mucho. Nosotros hablamos incluso de edificaciones muy antiguas, como lo decía Reinaldo, que han sobrevivido hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque estaban bien construidas desde su concepción. Un caso de estos es justamente la Torre Latinoamericana o el anterior Hotel de México, ahora World Trade Center, que tienen ya muchos años, han resistido, por ejemplo, la Torre Latinoamericana,
sismos como el del 57, el del 85 y este, que por sus características mismas de construcción, de diseño, la ha hecho resistente. Y además debemos de tomar en cuenta que no solamente es por esta prevención que se hace desde su diseño, sino también se toma en cuenta el tipo de sismo que puede existir. Traigo aquí incluso un modelo que podemos verificar para ver cómo se pueden mover algunas edificaciones en algún momento dado. Nosotros tenemos aquí ejemplificado tres alturas de edificaciones, una pequeña, una a una escala, a un niveles intermedios y un edificio aquí alto, como podría ser la Torre Latino o cualquier otro de los edificios. Todos los sismos tienen diferentes características, sus ondas. Nosotros estamos acostumbrados a oír que el sismo es una onda, en realidad es un paquete de ondas, ondas que llegan de manera muy rápida, que son las primarias, ondas que llegan un poco más tarde, ondas que son transversales, etcétera. Y esto nos caracteriza el movimiento de los sismos. Nosotros que hemos sentido los sismos, hemos visto que algunos de ellos los sentimos de una manera especial y otros de una manera muy diferente, porque tienen componentes tanto longitudinales como transversales, pero también verticales. En este modelo únicamente se ejemplifica un movimiento. No es solamente cuestión de percepción. Claro, digamos. así es. Entonces vamos a simular, aquí mi mano va a simular cómo podría incidir un sismo con diferentes tipos de sismo. Si yo hago aquí un movimiento muy rápido, vemos que las estructuras pequeñitas o de pisos bajos son las que van a sufrir daños. Y si vemos las otras, ni se han enterado. ¿Pisos bajos hasta qué nivel estamos hablando en un promedio? Por ejemplo, este sismo tuvo esta característica. Fueron movimientos muy rápidos que dañaron plantas bajas, primeros, segundos pisos. Si tenemos un movimiento donde la onda llega muy lento, estamos viendo que estas dos estructuras, la pequeña y la mediana, prácticamente no se enteran. Sin embargo, la grande es la que se está moviendo con mayor intensidad. En otro tipo de movimientos más intermedios, déjenme ver si lo logro, ahí está, los que se van a tener afectaciones son los pisos intermedios o edificios de mediana altura, como fue en el caso del 85. Fue un tipo de onda totalmente diferente, son los pisos intermedios, aproximadamente entre 15 y 20, que son los que sufrieron daños. Entonces, no solamente es cuántos grados Richter tuvo un sismo, sino también la característica de la onda que incidió sobre ellos. Acabamos de ver que es una combinación absoluta de elementos y no tiene que ver necesariamente con la percepción, con el tipo de sismo, sino el tipo de construcción. Así es. También nos preguntan aquí justamente si aparte de la licencia de construcciones se revisan materiales para las edificaciones o forma parte de esta reglamentación. Reinaldo. Sí, dentro de toda construcción se debe de verificar la calidad de los materiales. Todos los proveedores de materiales deben de tener documentos que certifican la calidad de ellos. Por ejemplo, las varillas. Si nosotros pedimos una varilla con ciertas características, nos deben entregar un documento que avale esas características que estamos nosotros solicitando. Pero también se hacen especímenes, un muestreo de ellas, se llevan al laboratorio y se ensayan para ver si realmente el fabricante o el proveedor nos está dando las características de estos que nosotros solicitamos de esos materiales. Entonces viene desde su origen, pero también durante la construcción se hacen muchas pruebas. En el concreto, por ejemplo, que ya habíamos mencionado al principio, que son la unión de 4 elementos, cemento, agua, arena y grava, también se hacen pruebas tanto en estado fresco, como es el revenimiento, como en estado ya endurecido, que es la prueba a la compresión. Es para probar la resistencia. Pruebas. Correcto. Entonces, estos son algunas pruebas que nos dan idea de si los materiales que incluso estamos fabricando en obra o que estamos comprando prefabricados, nos van a dar la calidad que nosotros requerimos para la estructura que nosotros estamos construyendo o diseñando, dependiendo del punto de vista, porque no solo la ingeniería civil es construcción o arquitectura es construcción, tiene que ver muchas otras ramas del conocimiento, menciono las de ingeniería civil, es la construcción, las estructuras, lo que es la geotecnia,
lo que es hidráulica, la sanitaria y los sistemas planeación y transportes, que todas ellas se conjugan en algún momento dado para un proyecto tanto de vivienda como algún otro proyecto como puede ser carreteros, puertos, aeropuertos, presas, cualquier tipo de construcción. Muy bien, pues nos acabas de responder también un poquito la pregunta de Joel Sánchez después de la simulación y nos pregunta por qué los edificios que se cayeron después del 85 resultaron más afectados. Tiene que ver con esto, con el tipo de construcción. Con el tipo de construcción y el tipo de onda que incidió sobre ellos. Muy bien. Federico López nos pregunta en dónde están las brigadas de la UNAM y en qué estados, en cuáles de los estados afectados están participando. Principalmente en la misma Ciudad de México, en Morelos, en los municipios más afectados, Jutepec, etcétera, también en Puebla y en Oaxaca. Es decir, prácticamente alta cobertura, amplia cobertura. En Oaxaca y Chiapas hay pueblos muy afectados. La UNAM ha considerado estrategias de asesoría tanto de protección civil como para orientar la reconstrucción de las viviendas. Sí, es lo que mencionaba hace rato. Justamente en esta segunda etapa de intervención, las brigadas van a ir ya concentradas en la reconstrucción y en la asesoría técnica, particularmente a las poblaciones más alejadas. Nos pregunta Mauricio Cervantes si habrá un programa permanente con lo que respecta a las visitas en unidades habitacionales por parte de Protección Civil. Bueno, Protección Civil de las distintas demarcaciones sí tienen programas permanentes. Las instituciones de educación superior obviamente apoyan todo este trabajo, sobre todo en eventos donde rebasa la capacidad de los cuerpos que brindan estas asesorías o estas revisiones. Eventos como este que tuvimos en días pasados, por el número de edificaciones que había que revisar, se tiene que utilizar no solamente a los cuerpos que establecidos están para este fin de protección civil, sino, como decía, todas las facultades, escuelas, tanto de ingeniería como de arquitectura, como los colegios de ingenieros civiles, de ingenieros arquitectos y de arquitectos que pueden hacer estas revisiones. Y como decía Reinaldo, hay que tener en cuenta que una primera revisión la podemos hacer cualquiera profesionista en estas áreas, pero una revisión ya detallada, que es la segunda parte, esto deben de ser los peritos, que son los directores responsables de obra y los corresponsables estructurales, que son los que tienen toda la experiencia para dictaminar estos inmuebles. Muy bien, exactamente. Y pues también respondiste otra de nuestras preguntas, que nos preguntan a dónde acudir para que hagan la revisión de una casa. ¿Es el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros? O la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, todos estamos dispuestos a revisar. En una primera instancia, creo que lo comentó Reinaldo, nos abocamos a edificaciones muy grandes o muy numerosas en espacios pequeños, como son unidades habitacionales. Pero otra etapa ya va a ser puntualmente ver las solicitudes de escuelas, de casas que tienen algunas de ellas afectaciones menores o que son más de difícil acceso para poder hacer estas revisiones. Y hablando de esta reconstrucción o de las etapas siguientes a las revisiones, nos preguntan si para los estados creen que una solución son los materiales alternativos de construcción, como el PET o algunos otros productos de los que hemos estado escuchando últimamente, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Es lo mismo que ya mencionaba con respecto a la tierra, el acero. Son bienvenidas todas las propuestas, todos los materiales. Se ha experimentado con el PET ya desde hace muchos años, y si se logra integrar a este o a otros materiales como parte de las nuevas construcciones, serán bienvenidos. Sobre todo el tema específico para la reconstrucción de la cualidad estructural, porque no podemos experimentar de más en estas zonas, ¿no? Debemos ir a lo seguro, por supuesto a lo básico, y también a lo seguro, tal vez como elementos secundarios, es decir, no de carga, pero encontraremos algunas capacidades térmicas, ¿no? o alguna capacidad ligeramente portante en algún elemento secundario, pero desde luego serán bienvenidas todas las propuestas de materiales. Nos preguntan aquí justamente cómo saber que la calidad de los materiales son buenos, refiriéndose específicamente al cemento, por ejemplo. Ya lo mencionó Heriberto, hay pruebas post-constructivas que
que se hacen para revisar justamente la calidad del concreto. Hay pruebas que son no destructivas y algunas destructivas. Justamente lo que mencionábamos, los expertos deben de definir qué tipo de prueba se va a realizar. La primera es la que comenté hace rato, descubrir los acabados para ver qué tipo de fisura existe, o si ya es una grieta, o si es algún otro tipo de elemento como son los concretos. Hay pruebas que se realizan no destructivas que pueden darnos un indicio de cómo es la calidad de ese concreto. Y hay otras pruebas destructivas, que es la extracción de unos núcleos pequeños de ese material, y se llevan a ensayar en unas máquinas que se llaman universales, que lo que hacen es, suponiendo que este fuera la prueba, ponerle una carga vertical para ver cuál es la resistencia del material y si realmente es el que dicen los planos y las especificaciones que debió haberse colocado en ese lugar. Entonces hay distintas pruebas que se pueden hacer y que se deben hacer. Se deben de hacer, y esto los expertos irán recomendando qué tipo de pruebas se puede hacer en cada uno de ellos. De acuerdo a la resistencia. Así Tenemos es. aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo afecta el suelo de zonas lacustres la resistencia de las construcciones? Hablando quizá particularmente de los daños ocurridos en San Gregorio, en Xochimilco. Comentaba hace rato que una de las áreas de la ingeniería civil es justamente la geotecnia, que se dedica al estudio de la mecánica de los suelos y las rocas, para determinar qué tipo de suelo es donde va a estar cimentada o desplantada una estructura. Esta área se encarga de investigar el tipo de material, el tipo de suelo, para recomendar, dependiendo la estructura que vamos a colocar sobre ese suelo, cuál es la cimentación que se va a construir para que no tenga afectaciones ante estos movimientos. Y aquí cabe resaltar que en ocasiones lo que vemos es lo que le damos un mayor valor. Le damos un mayor valor a los acabados, que ahí es donde gastamos más en las edificaciones, en toda construcción. Pero lo que no vemos, a veces le damos un menor valor o incluso lo desechamos. Lo ideal, como decía, lo que está bien construido desde su origen o diseñado desde su origen, es lo que va a resistir. Entonces tenemos que hacer siempre estos estudios de mecánica de suelos o mecánica de rocas para determinar la cimentación de esas estructuras. No hay que escatimar recursos en estos proyectos para tener una construcción segura, durable. Retomando esto de la ayuda que no vemos o de la importancia de aquello que no está a simple vista, me gustaría que retomáramos las actividades que está haciendo Cultura UNAM en particular, que suspendió actividades durante algunos días y después de esto lanzó un programa importante que tiene que ver sí con donación de recursos a partir de taquillas y de funciones que se hacen, pero se están también formando equipos de profesionales que tienen que ver con creadores, con artistas, con músicos y demás, que tiene que ver con la ayuda, justamente cómo ayuda o cómo entender la reconstrucción desde este tema, desde este sentido. Pues otro ejemplo son las clases de dibujo en los albergues, ¿no? Es otro ejemplo, o sea, cómo llevar ese tipo de ayuda cultural a aquella población que en este momento lo necesita. Son en dos vías: la directa, para la población afectada que pueda tener alguna forma de esparcimiento en este lamentable suceso, y la otra es desde una conferencia, ¿no? Una conferencia en la que se expongan estos puntos de vista, en la que se exponga cuál ha sido el impacto que ha tenido en la sociedad. Eso también es un punto valioso desde la productividad académica de la universidad, y ya en el punto de vista cultural, pues un ejemplo muy claro también fue el concierto de la orquesta este domingo. El programa cambió y tuvo un acercamiento directo con que el programa estuviera relacionado a aquellos compositores que tuvieron una carga emocional, que pudieran expresar algo en este suceso, ¿no? Entonces yo creo que es una forma artística, cultural, integral por parte de la universidad.
donde la sensibilidad debe estar y está a flor de piel en las distintas actividades y en los distintos profesionales que participan en estas actividades, en estos acompañamientos, que se dan no solamente en los espacios ya habituales de cultura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, sino que, como bien dices, visitan albergues, visitan otros centros donde puede requerirse algún tipo de ayuda y se da a gente de todas las edades. Así es. Esto también hay que decirlo. Está la gente interesada en el curso que nos mencionabas de protección civil. El señor Lorenzo Villa nos pregunta si está abierto a todo público, si nos puedes repartir los datos, donde podemos estar atentos para tomar este curso y esta capacitación. Sí, la información está igual en la página de la Facultad de Arquitectura. Por ahí debe de haber un enlace a la División de Educación Continua. Okay. Y es abierto a todo público. Lo puede tomar cualquier profesionista que tenga que ver con la construcción o que no tenga que ver tampoco con el gremio. Ahí está la página www.arquitectura.unam.mx. Y también nos preguntan acerca del manual de autoconstrucción. Si nos repites otra vez dónde está disponible. Claro que sí, está disponible en www.enmarcha, unidas las dos palabras, .unam.mx y se baja de manera gratuita. Pues ahí está otra respuesta también para Víctor Arroyo. Alguien más que nos pregunta sobre este manual. Y otra pregunta de Luis Cruz es: ¿cómo hacer los cimientos para una casa de 2 pisos que resista un sismo de 8 grados en un terremoto rocoso? Es muy específico. Es muy específico. En un rocoso, bueno, lo ideal es siempre no recetar. Por eso justamente el sector salud quitó algunos medicamentos que estaban de venta libre y se venden ahora con una receta, porque en México también somos muy dados a ver que el vecino construyó de cierta manera o que me dijo el compadre cómo había hecho su casa, y realmente aquí a veces extrapolamos un tipo de características de un suelo o de la misma estructura a otra construcción que vamos a hacer, y no siempre es con las mismas medidas que debemos de tomar en cuenta para realizarla. Algo que viene aquí en este manual justamente es una cimentación para un suelo firme que podemos llegar a tener. Realmente en suelos que realmente consideramos rocosos pueden hacerse cimentaciones de zapatas aisladas. En suelos que no son tan firmes tenemos que hacer zapatas corridas, y sobre todo en los suelos que son muy blandos, que incluso ponemos algo sobre él y se hunden, son muy malos suelos. En este tenemos que poner ya cimentaciones corridas forzosamente y también losas de cimentación, y en algunos casos extremos cajones de cimentación para quitarle peso del suelo, para compensar el peso que vamos a tener de las estructuras. No doy una receta aquí porque podemos caer en autoconstrucción y en errores que le solicito que mejor se acerque a cualquiera de las facultades, a la Facultad de Ingeniería o Arquitectura, para que le podamos ver realmente cómo es su proyecto, cuáles son las características del suelo y podamos darle una recomendación ya muy puntual. Pues ahí está la recomendación, no solamente para público en general, sino para alguien muy particular que tiene una duda, pero pues nada mejor que tener la visita y la asesoría de un especialista en el tema. Tenemos aquí algunas otras preguntas, pero estamos por terminar este primer programa de la UNAM Responde, y me gustaría que para terminar, desde cada una de sus experiencias, con cada una de sus perspectivas y desde cada una de sus carreras, nos platicaran o nos comentaran acerca de la experiencia de qué hemos aprendido del sismo del 2017. Es decir, del 85 nos dejó mucho, tanto que esta situación se vivió o se vio disminuida en cuanto a afectaciones, aunque las hay por supuesto, en cuanto a derrumbes, en cuanto a número de muertos, en cuanto a número de ayudas. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es con lo que se quedan hasta el momento? Es un corto plazo, pero ¿qué podemos aprender? ¿Con qué se quedan? Empezamos contigo, claro, Heriberto. Sí. La memoria del ser humano a veces es muy corta, y lo que nos dejó de experiencia el sismo del 85, muchas personas lo olvidaron y se cometieron algunos errores similares. Este sismo nos da la oportunidad de retomar aquellas experiencias y estas nuevas para mejorar tanto la autoconstrucción como la construcción hecha por los expertos. Y algo muy importante que se olvidó es no modificar las estructuras. Errores que encontramos en el sismo del 85 y en este es que se modificaron, se abrieron puertas o ventanas donde no había, se abrieron claros,
y esto nos colapsó muchas estructuras que no debió haber pasado. ¿Por qué? Quitaron muros de carga. Hay que acercarnos siempre a los expertos para poder hacer una modificación, tener la memoria fresca para tener toda esa experiencia, que no se olvide, que podamos tener en nuestras manos para el futuro inmediato y no inmediato, transmitirlas a las siguientes generaciones y capacitarnos siempre. Perfecto, muchísimas gracias, Heriberto Esquivel Castellanos, División de Ingeniería Civil y Geomáticas de la Facultad de Ingeniería. Y también para despedir a manera de conclusión, arquitecto Reinaldo Esperanza Castro, académico de la Facultad de Arquitectura. Mira, yo tengo 3 conclusiones. Una de ellas es rescatar lo bueno de este acontecimiento. Siempre revisamos desde luego con la inmediatez y con la emergencia todo lo que salió mal, Claro. pero nunca nos damos cuenta de lo que salió bien. O sea, no nos damos cuenta de todas las construcciones que no se cayeron. No nos damos cuenta que nuestro Instituto de Ingeniería es de los mejores del mundo. No nos damos cuenta de que los ingenieros mexicanos y que la ingeniería mexicana está a la vanguardia en cuanto a estructura se refiere en el mundo. Conclusión número 1, vamos por las otras 2 para que nos dé tiempo de escuchar. El triángulo de la supervivencia no es ni la mesa, ni la trave, ni la columna. Es sociedad, academia y gobierno. Estar trabajando todos amalgamados por un mismo camino. Y 3, este bellísimo mural que tiene nuestra universidad en la Torre Rectoría, en el lado sur, del pueblo a la universidad, pues, y de la universidad al pueblo. Sabes que vamos a tener que hacer otro programa para quedarnos con estas siguientes conclusiones. Y pues el doctor Norman Wolf, secretario particular de la Secretaría de la Comunidad Universitaria. Rápidamente. Pues la respuesta de la comunidad universitaria y de la sociedad civil. Hemos visto grandes esfuerzos en estos días y todo es gracias a la comunidad, a la universidad y más que nada a la sociedad civil, que es a quien se le debe esta universidad. Pues muchísimas gracias a ustedes 3 por su participación, por la disponibilidad de contestar esas preguntas. Y pues si cerramos este programa con la palabra de oportunidad, no lo veamos como algo negativo, siempre es una oportunidad para sobreponernos y para hacer algo mejor. Y con esto terminamos también nuestro programa del día de hoy. La UNAM Responde. Nos vemos aquí en la siguiente. Adiós.